Se nos fue la llamada entonces. Los tengo de vuelta, muchachos. A ver. Y ahí tengo a todos, aparentemente. Okay. Bueno, nada más hay 12 conectados. Espero que nada más hayan sido 12 los que estaban adentro. Bueno. Okay. Entonces, teníamos que, vamos a repetir esta parte de nuevo, que a nivel de base de datos también tenemos roles, donde tenemos el Access Admin, los que tengan ese rol son usuarios, por ejemplo, digamos este usuario que está aquí, vamos... No se está viendo su pantalla, pues. Ay, gracias. A ver. A ver, ahora sí. Sí. Por ejemplo, digamos, vamos a la base de datos. No te escuché. Aquella que viene de sábado a sábado. Cuando cada la de la mañana. Cuando te pudimos hacer. ¿No te acuerdas cuando fuimos intentando otra vez uno? Era. Okay. Y nada, ahí entonces muchachos, ustedes vienen acá. Si ustedes ponen Juan Pérez aquí, pueden ver que entonces ahí ustedes tienen los diferentes roles que ustedes pueden asignar. El Access Admin le daría acceso a este usuario para dar acceso a otros usuarios. El Backup Operator le va a permitir a él hacer backup. El Data Reader solamente lo va a permitir ver data en la base de datos. El Writer solamente le va a permitir escribir. El DDL Admin le va a permitir crear cualquier objeto. Deny Data Reader lo que está diciéndole es que él no va a poder ver data en esa base de datos. Deny Writer no va a poder escribir data en esa base de datos. Y Owner quiere decir que él es, digamos, Dios ahí dentro de esa base de datos. Y Security Admin significa que él puede manejar permisos ahí en esa base de datos. Y cualquier rol adicional que ustedes vean ahí fue un rol que ha sido creado manual, que no vino con SQL. ¿Qué más? A un usuario, profesor, se le asignan N cantidad de roles. Sí, sí.
y lo puedes hacer por diferentes grupos. Él puede pertenecer a varios grupos y varios grupos pueden tener diferentes permisos. Pero al final lo más restrictivo es lo que aplica. Okay. Uh-huh. También tiene que tomar en cuenta acá cuando están creando los usuarios que en la parte de security, si digamos tenemos aquí a nuestro famoso Juan Pérez, perdón, aquí ustedes pueden darle un denegar para que no pueda conectarse al servidor y también pueden deshabilitar el login aquí, sobre todo con usuarios que están de salida, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta de estos logins o no sé, alguna inquietud de lo que hemos explicado de esta parte. Ok, vamos entonces a mostrar algo para que ustedes vean. Profesor. Sí. ¿Cómo puedo cederle los mismos roles o permisos a los usuarios diferentes? O sea, de uno ponérselo lo mismo al otro, migrarlo para el otro. Tú dices sin tener que ponerlo uno a uno. Sí, sin tener que ponerlo uno a uno. Esa parte, yo lo que te recomiendo es que en vez de pensar en crear usuarios, tú crees mejor roles, por ejemplo. Por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de que en este usuario, ese usuario tenga, digamos, permisos aquí adentro de, digamos, de cuenta por pagar. Y ahí dentro de cuenta por pagar, tú dices, y ahí tú creas un nuevo database role. Y ahí tú dices que esto van a ser, que él va a pertenecer al grupo de finanzas. Y ahí tú añades a él a ese grupo. A ver, J. Pérez, voy a buscarlo por Browse. Profesor, sería más o menos como Windows Server cuando tú creas usuarios. Que le asignas a grupos. A los grupos. Exacto. Así mismo. Vamos a hacerlo así mismo. Si yo vengo acá, Juan Pérez, le digo ahí a Juan Pérez que le voy a dar acceso a ese grupo, ¿verdad? De cuenta por pagar, que está acá, ¿verdad? Le doy OK. ¿Qué pasa cuando yo cree acá el rol? Fíjense que aquí yo digo finanzas y después entonces añado a Juan Pérez ahí a ese rol de finanzas. ¿Qué pasa? Ya después de eso, digamos que tú tienes una tabla o lo que sea, la tabla de cheques, y esa tabla de cheques tú vienes acá, le das permiso ahí. Y ahí en permisos tú vienes acá y le das ahí a Search. Dice J. Pérez. Y le das OK. Y ahí entonces tú le das los permisos que tú quieres
a Juan Pérez, pero lo ideal en este caso es no hacerlo con él, hacerlo solamente con el rol de finanzas. Tú le das ahí sobre esa tabla el permiso que tú quieras, por ejemplo, que él puede insertar. Pero cuando tú necesites crear un usuario igual que él, lo que tú dices que tú haces es que lo añades al grupo. Se fue Juan Pérez de vacaciones, tú lo añades a ese grupo y ya él gana acceso ahí. Ok. Excelente. Sí. Así ustedes lo tienen de manera más organizada. Cuando ustedes lo manejan a nivel de logins, se pone una locura, inmanejable totalmente. En este laboratorito que estamos haciendo son pocos usuarios, pero yo he visto cientos de usuarios ahí para una sola base de datos. Y es inmanejable, realmente. De todas formas, hay también un approach para eso, de cómo mover esos logins de un lado a otro. Y te voy a pasar, a ver. Profe, entonces ya está contestada la pregunta sobre lo que deberíamos hacer con el usuario de J. Pérez ahorita, solamente aplicar los roles y permisos. Ajá, pero tú lo probaste. Estaba en eso ahora mismo, por eso le estoy hablando. Ah, pruébalo. No te lleve de nada lo que yo te diga. No, que yo le estaba probando y ahora ya no me da el PUPS del error. No me permite hacer nada, pero puedo entrar. Pero eso. Pero ¿cómo si y tú cuando lo borraste que quedó en la base de datos, cómo tú después volviste lo creaste a nivel de login, se deja crear de nuevo, pero cómo tú le asignaste los permisos? Le di propiedades al usuario y ahí le asigné los permisos. Sí, pero ya le existía en la base de datos. Sí, lo que le digo, ya existía, entonces yo lo busqué, le di a donde dice usuarios. Estos son diferentes al otro. Entré a los login, busqué a J. Pérez, di propiedades y le asigné los permisos. ¿A cuál? Que se le quitaron no nada. Que son diferentes usuarios. La lluvia no. Algo que hiciste que no está diciendo que hiciste. Es que tenemos que hacer, es que se debe hacer, es como un match entre los usuarios, eso es lo que se debe hacer. Es como es una unión que hay que hacer, un engranaje entre el usuario borrado y el nuevo para que pueda tener los mismos accesos y los ID que tienen la base de datos interno se unifiquen, se conecten uno con otro. Eso en práctica yo lo he visto otras veces, lo que no me recuerdo bien, pero en la semana yo lo hago, inclusive lo voy a grabar para que vean cómo se hace. Esa es la forma correcta. Eso es precisamente el asunto que yo quiero que tú lo hagas. Yo lo voy a hacer y nos conectamos cualquier día desde la noche para que usted si lo logra hacer, que creo que es la forma correcta, nos conectamos un grupito si está disponible y lo vemos en vivo. Sí. Está bien. Déjeme entonces, mientras tanto, pasarle este otro approach, otro método que hay para mover los usuarios de un lado a otro.
Y ahí en ese artículo le dice un método de cómo hacerlo. Pero el método que yo les recomiendo es el que le mencioné hace un ratito. Usen grupos de usuarios y gestionen todo por ahí. ¿Alguien más con alguna pregunta, muchachos? Profe, Sí. sí, porque lo primero es darle permiso al usuario. Después que uno lo borró, tratar de volver a darle permiso, entonces ahí aplicarle los roles, si uno le va, ¿verdad? Le va a dar acceso a algo. Pero aquí ya lo probé, que te dije que no. ¿Tú lo viste que no? Mire. Ok. Tú me vas a guiar, entonces yo voy a crear la situación ahora mismo. Yo vengo ahora aquí. Ya yo tengo a Juan Pérez aquí en cuenta por pagar. ¿Verdad? Yo agarro ahora y a Juan Pérez a nivel de servidor me lo llevo. Su pantalla no se está viendo, profe, disculpe. Ay, perdón, sí. ¿Sí se ve ahora? Sí. No, señor. Aún. Ahora sí. Acá. Si yo me llevo a Juan Pérez de aquí, lo llevé, lo borré. Déjame ver aquí. Que ya está logueado, sí. Lo tengo logueado por otro lado. Acá, un momentito, a ver. Él está logueado por aquí. Sí. Ok, entonces, si yo me llevo a Juan Pérez, lo borro. Pero Juan Pérez ya existe allí en cuenta por pagar. Si ustedes van ahí, todavía está ahí. Está ahí adentro. Tírenlo ahí. Ok. Yo vuelvo y creo Juan Pérez. Voy a hacer una pregunta. Entiendo yo que ese Juan Pérez que usted creó dentro de cuenta por pagar viene siendo una persona diferente a la del login. ¿O me equivoco? Es lo que se llama un usuario. Y esto es un login. El login a nivel de servidor, el usuario es a nivel de base de datos. Bien. Sí. Entonces, ¿quién era que me estaba diciendo ahí, hablando hace un ratito? Que iba a probar, que funciona, que no funciona. Será Wilson. ¿Eh? Me parece. Yo era que decía que No, había otra persona. Yo lo estaba probando, pero yo nunca lo llegué a borrar. ¿Cómo tú te llamas? Ernesto. Ernesto, ven, prueba, dime qué yo hago para que tú dices que te funcionó. Vamos a hacerlo aquí delante de los muchachos. ¿Qué te hiciste? Vamos a ver. Si yo vengo y que tú quieres que yo le dé permiso a Juan, ¿a dónde? ¿Y cómo? Para que él vuelva a ganar acceso a cuenta por pagar. Dele clic derecho. Ahí, vamos a ver. Deje ver si. Ajá. Vamos a ver. Ok, propiedades. Sí. Entonces, ahí en Map to Credential le damos. En Map to Credentials. Sí, aquí. Y. Ok, dele. No,
en server error, vamos a ver ahí, si hay que, porque realmente no lo recuerdo bien, pero No, porque tú me dijiste que ya te dijo cómo se hace. Míralo, ya lo hice aquí, me funcionó, me dijiste. no, yo no dije que me funcionó. Yo dije que lo iba a hacer como práctica en la semana para que y luego si yo cuando lo lograra lo hacíamos en la noche, una noche de esta hacíamos una llamada para ver cómo se resolvía. Lo que yo Esa es la dije. tarea de ustedes. Yo no dije que ya saben, esa es la tarea. Ok. Entonces, sí, vamos a cuenta por pagar. Sí, aquí nosotros venimos y ponemos aquí from y ¿Qué está haciendo, profesor? mostrándole que cómo se llaman los logins y los usuarios. Un momentito. Sí, yo vengo acá y vuelvo y creo a alguien acá. Como crearme a mí mismo. Orillo. Y le voy a aquí asignar a cuenta por pagar, ¿no? Aquí le doy OK, ¿verdad? Si yo corro este query, vamos a ver en el web, hay un error aquí. Ops, hay otro error. On.
Y ahora, ¿cuál? No hay uno que se llame SysIDs. SysUsers. Vamos a ver. Profe, el error es al final en el syslogin sheet. Sí, ay, sí, es verdad. Sysuser o syslogin. Sí, ahí, Tienen, sí. ok, ahí sí. Ahí está. Ahí ven cómo Morillo aparece tanto a nivel de usuario como a nivel de login. Ven. Y si yo le hago lo siguiente, van a ver cómo en la misma base de datos, perdón, miren ahí como Juan Pérez no aparece con nombre de usuario. Ven, como falta un macheo. Sin embargo, Morillo, que está creado a nivel de servidor y tiene su login a nivel de base de datos, tiene su SID. Pero Juan Pérez no lo tiene. Ven, está huérfano. Profe, entonces eso es lo que se llama un usuario huérfano. Sí. Y así, de esa manera, cuando ustedes vean Morillo estar asociado a diferentes bases de datos con el mismo login. Profe, Sí. 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 También ustedes pueden crear usuarios por nivel de TransactSQL, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a crearlo en master. Vamos a llamarlo Alberto, en este caso. Y vamos a ponerle un password a él. Y digamos que el password es el famoso password. Podemos decirle que la base de datos default donde se va a conectar ese usuario va a ser la base de datos de cuentas por pagar. Y el idioma por default también ustedes pueden definirlo por acá. También ustedes pueden especificar si va a expirar o no ese password.
y asegúrense de si es un usuario que se va a un login que se va a usar para conectarse desde una aplicación. Profesor, Ujú. ¿Sí? el lenguaje, ¿para qué es? Eso te regula hasta el formato de la fecha y todo eso. Oh, ya. Sí. Los mensajes de error, cosas así. Acá, entonces, vamos a poner acá el check policy y entonces ahí ya le ponemos. Es un ejemplo de cómo crear un usuario. A nivel de transaction. A nivel de Transact de lenguaje SQL. Uh-huh. Hay un error de sintaxis en algún lado. Déjame ver. Default database. Profe, tiene un punto después de cuenta por cobrar y es una coma, me parece. Ahí es que le está dando el error. Sí. Déjame ver si es una coma. No, es el otro entonces. Así es. Gracias. Déjame ver qué más. Me falta otra coma aquí. ¿Y qué más? Yo creo que ahí ya. Vamos a ver. Y el US English se está quejando ahí de... Ok. Ay, perdón. No es un guión, sino es un underscore. Ahora sí. Bueno, ya está creado. Si aquí le damos botón derecho refresh, vamos a ver que ahora, perdón, ahí no, a nivel de servidor. Si damos aquí un refresh, vamos a verlo ahí ya creado, Alberto. Como ustedes ven, no tiene ni el password en policy, no lo tiene. Y fíjense que la base de datos Polyfol está en cuenta por pagar, como lo hablamos. Y el lenguaje, fíjense, está en inglés. ¿Okay? Si yo fuera a crear ese usuario ahora dentro de alguna base de datos, digamos, dentro de cuenta por pagar, entonces tendría que hacer lo siguiente. Déjame crearlo acá a nivel de la base de datos, que sería cuenta por pagar. Sí, ahí dentro entonces le doy use, no hace falta, create user, le digo que el usuario se va a llamar Alberto en minúscula, lo puse todo en minúscula, y va a corresponder con el login de usuario. No, le voy a hacer algo para que a ver qué pasa con ustedes si yo le hago esto. Y va a ocurrir eso para el login que se llama Alberto. Y entonces
Vamos a añadirlo a él con que tenga derecho al default esquema que se va a llamar DBO. Porque ahí eso hay que ponerlo así, de esta manera. Ya. Ahí sí. Entonces ya ahí le digo go para que se ejecute. Aquí. Hay un paréntesis, profe, que creo que no va. Sí, no, estoy de madre hoy. Ay, ahí sí funcionó. Entonces observen acá cómo ahora dentro de security ahora tengo un Alberto Murillo, pero él realmente es Alberto. Fíjense cómo ya se complica la cosa, como este que está aquí realmente es este que está acá, y por qué el query que yo le mostré en el paso anterior es importante para saber qué login va a qué usuario. Profesor, el default es Chema, ¿qué es? Esquema, fíjate que son acá, digamos, estos que están aquí. Y cuando tú creas un objeto, por default, él se entra en el DBO esquema. Tú puedes crear esquemas distintos, por ejemplo, como en AdventureWorks. En esas bases de datos de ejemplo, si tú chequeas adentro en Security, tú vas a ver que ya tienen varios esquemas. Fíjate que crearon un esquema que se llama Human Resources. ¿Qué pasa? Que tú puedes entonces asignarle permiso a ese esquema a un rol de usuario. Lo busca aquí y lo asigna el permiso. Pero ese esquema entonces, cuando tú creas el objeto de la tabla, tú vas a ver que él tiene muchas tablas asociadas a ese esquema. Es como, en vez de ir tabla por tabla asignando permisos, yo asigno todas las tablas a un esquema y después le doy permiso al esquema. ¿Ves cómo facilita? Eso es como los roles, entonces también. Sí, facilita mucho la asignación de permisos. Sí, te quedaste satisfecho, sí. Sí, ahora sí, ya con la relación que dice, sí. Okay. También ustedes pueden añadir ese usuario ya después que lo tienen ahí y pueden añadirle a un rol específico y lo pueden hacer por transaCSQL, así como lo estuvimos haciendo nosotros de modo gráfico. Yo soy muy partidario de ese modo gráfico, pero me toca enseñarle un poquito por acá, pero mi modo gráfico yo no lo dejo. Aquí ¿Qué usted recomienda? ¿El transaCSQL, modo gráfico? No, traten de usar en lo más posible de su modo gráfico, si no van a manejar grandes volúmenes de cosas. Okay. Ya si tú tienes que crear varias cantidades de cosas, de objetos, bueno, ya tú lo haces por programación. El otro día me encontré con una empresa en Puerto Rico que estaba haciendo una migración y ellos, el viernes pasado, antepasado, no este de ahora, y ellos migraron una base de datos de SQL de 2008 a 2016 y ocurre que había una instrucción que ellos usaban en los triggers que ya no era compatible en 2016, que no se podía usar. Por lo menos no se podía usar en la forma en que ellos la estaban usando, porque ya el comportamiento de esa instrucción cambió de una versión a otra.
se le llama un change in behavior. Entonces, me tocaba modificar 240 y pico de triggers, y entonces lo hice por programación. Por programación lo cambié todito, pero si son 3 o 4 o 5, lo hago manual y duro menos tiempo que está desarrollando, escribiendo en Transact SQL todo lo que voy a querer. Y lo mismo les recomiendo, no, a menos que vayan a manejar ese gran volumen como vieron ahí de 240 y pico de triggers, no lo hagan. No, hagan su cosa de manera gráfica. A veces uno hace las cosas por instrucción y está olvidando ciertas opciones, y al olvidarlas está incurriendo en unos default que uno no se da cuenta. Así que esos default, para bien o para mal, porque a veces esos default entran y lo que tú tienes de menos permiso de lo que tú quisieras, y a veces te están dando más permiso de lo que tú quisieras. Exacto. Bien. Entonces, vamos a añadir este usuario de nuevo. Y vamos a añadirlo a él al grupo de Data Reader para que él solamente pueda consultar data en esa base de datos y no pueda meter data. Pero entonces yo lo... Profe, pero también en esa parte, por ejemplo, se pueden crear estructuras de usuarios con unos permisos específicos y simplemente asignarle a esos esquemas. Por ejemplo, una persona que va a trabajar en cuentas por cobrar o en caja, vamos a decir, ese usuario tiene lo mínimo permiso posible, y cuando tú se lo asignas al grupo de cuentas por cobrar, entonces adquiere esos permisos. Eso se podría hacer de esa forma también. Está en mute el micrófono, profe. Ok, siempre y cuando tú lo añadas a un grupo de usuarios ya predefinido que tú le tenías dentro de ese departamento, no hay problema. Ahora, si tú entras así, lo estás asignando sin roles, a un rol de esos de ya predefinido, que está dando más permiso o menos permiso de lo que necesita para hacer su trabajo, entonces imagínate, estás creando más trabajo, porque después va a haber que venir de manera gráfica a complementar el trabajo que tú estabas queriendo hacer. Entonces, asegúrate de que cuando tú vayas a añadirlo a él a un rol, como yo lo estoy haciendo en esa instrucción que está ahí, tú lo estés añadiendo a un rol que ya tú creaste de manera personalizada para esa base de datos y para la función que ese usuario realiza dentro del departamento donde él trabaja. Ok. Entonces, así que lo debo poner, ¿verdad? Ahí. Eso está bien puesto ahí. ¿Qué me dicen? No es Alberto Morillo, aunque es el mismo. No bien atento, bien atento, bien atento. Yeah, eso es lo que va ahí. Entonces, ahí lo añado. Y si ustedes observan ahora, y vamos allá a cuentas por pagar, van a ver que Alberto Morillo ya pertenece al rol de Data Reader en esa base de datos. También lo pude haber añadido a finanzas, como ven ahí.
Ok. Entonces vamos a hacer que vamos a ver. Vamos a hacer que el usuario vamos a hacer que el usuario Morillo tenga permiso de hacerse pasar como el usuario Alberto Morillo. ¿Qué le parece? Lo perdí, muchachos. Estamos. Okay. No, estamos aquí. Okay. Estamos aquí. Ok, entonces ahora yo me voy a conectar como Morillo a este servidor de base de datos. Vamos a usar un login totalmente aparte, un Management Studio totalmente aparte para que puedan ver que va a ser algo, no confundirlo con mi conexión actual, que es administrativa, sino que yo voy a entrar como un usuario normal. Y yo con ese usuario de SQL que se llama Morillo, yo vengo acá, me conecto, veo la base de datos que tengo. Fíjense que en la base de datos no tengo permiso, no puedo verla. Sin embargo, yo puedo entrar a cuentas por pagar y ahí en esa base de datos yo lanzo un query y yo puedo decirle ejecuta este query como si tú fueras el usuario Alberto Morillo. Usa a cuentas por pagar y vamos a darle un go y vamos a darle un select a la tablita que nosotros hicimos de cheques. Le damos un go. ¿Será cheques? Que yo lo que veo así después. Vamos a ver si es verdad. Ay, mi madre, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué número de cheque que usted puso? ¿Eh? ¿Número de cheque fue que usted puso? No, No cheques. en la tabla. No, No, cheque, se Sí, llama la en la tabla tabla. es así. vamos a ver, espérate. Profesor, TBL cheques. Ah, sí. Pero también yo no tengo permiso, yo creo. Déjame ver, vamos a ver si yo le di a Alberto. Sí, porque Alberto Morillo tiene reader. Vamos a darle entonces. TBL.cheques.
No lleva punto, no lleva punto. A ver, la que sí. Ahí. Vamos a ver. ¿Sí? Sin embargo, si yo no lo ejecuto como este usuario, vamos a correrlo aparte. Si yo ejecuto como Morillo solamente, déjeme ver, él no tiene permiso. Sin embargo, él agarra y se conecta como el usuario Alberto Morillo dentro de su misma conexión de usuario, dándole execute as user, y fíjense que sí lo logra. Ok. ¿Cómo? Impersonándose. Tengan cuidado con eso. Profesor, ¿Mm? los permisos que se le asignan a los usuarios acá en SQL Man, cuando se quiere acceder desde una función, desde el lado de programación, son lo mismo, ¿verdad? O sea, eso no hay que volverlo a definir desde el lado de programación para... No, se queda. Mucha gente sí lo que hace es que en vez de confiar en los permisos de SQL, lo que hace es que crean un solo usuario para la aplicación y ese solo usuario hace de todo en la base de datos. Es como el DBO, DB-Owner. Y entonces a nivel de la aplicación ellos crean los roles, los permisos allá. Exacto, o sea, eso es que me Sí, refiero. sí. Muchos de los fabricantes hacen eso. Sobre todo el que va a vender software en la calle. Pero Sí. el que hace aplicaciones dentro de la empresa normalmente lo pone los permisos acá, en la base de datos. Y para la administración, parte administrativa de... Sí. Eso depende de la finalidad. Sí. Siempre el que vende aplicaciones quiere que a través de su aplicación él pueda manejar la mayor cantidad de cosas posible. Exacto. Si pone mucha lógica de programación en la base de datos, puede que, tú sabes, no lo llamen nunca porque todo depende de la base de datos y los mismos clientes pueden meterse ahí y modificar las cosas. Exacto. Si quieres después hacer algunos cambios, acceder a otra cosa, entonces tienes que ir a la base de datos a hacer los cambios. Sí, exacto. Bueno, y cuando ustedes vean usuarios así que se están conectando, déjenme ver, cerrar esta parte de acá, de conectarme del usuario Alberto Morillo. Entonces, vamos a ver acá. Yo estoy en cuenta por pagar. Si yo quiero ver por qué el usuario Juan Pérez no se me conecta, vamos a ver.
Vamos a cambiarle esto acá con papeles. Ah, no tengo ahí. Sí que aquí, pero también está allá afuera. Deme un momentito, muchachos, disculpen. Déjame ver. Sí, database permissions. Vamos a ver esta parte. Ahí ven todos los permisos que se están dando a nivel de base de datos. Voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Pero por qué con Juan Pérez no pudo? No sé, no apareció una tabla así. fíjate que no, esta tabla no está contemplando los nombres de logins de usuario. Solamente los ID. Porque usted solamente puso, ahorita usted puso el de Juan Pérez y no le Sí, puso, lo que no, pasa es no que le si apareció tú, ningún tipo de información, por eso que estoy preguntando. sí, lo que pasa es que si tú le dices from sys users, acá si tú ves, por ejemplo, el ID 5 de Juan Pérez, tú tendrías que buscarlo mejor diciéndole el número. En este caso sería así. Déjame ver un momentito. Te digo ahora. Él es el número es Grantí. Ahí sí. Ve. Porque él, es el ID que él tiene como usuario. ¿Se entiende? ¿Se entiende, mijo? Se entendió. Sí, sí, profe. Ah, muy bien. Sí, déjame ver, yo creo que lo hice aquí mismo. Déjame ver si yo puedo darle para atrás a esto y traer. Fíjense que en este momento yo le di el permiso de impersonarse a
Morillo como si fuera Alberto Morillo. Pero ustedes pueden aquí también darle un revoke y quitarle esos permisos. Y simplemente funcionaría de esta manera. ¿Okay? Para conocer todos los esquemas que tiene esa base de datos, una base de datos específica, como la que tenía VentureWorks, ustedes pueden darle el siguiente comando. Que se llama Francis.schemas. Y ahí ven los diferentes, se cuelan de Human Resources, ahí ven los diferentes esquemas que tienen en esa base de datos ya definida. ¿Qué más? ¿Qué más? También las tablas de una base de datos en específica. Por ejemplo, vámonos a la basecita de datos que nosotros estamos usando acá. La basecita de datos de cuentas por pagar. Como ven, ahí salen las tablas que hemos creado. Y dice que es una tabla de usuario. Y observen la fecha de creación y todo. ¿No? Okay. Si ustedes crean un esquema, digamos, llamado aquí adentro, dentro de cuenta por pagar, llamemos ese esquema como si fuera cuenta por pagar y digamos emisión de cheques. Vamos a llamar a ese esquema aquí. Y quién va a ser el owner de ese esquema. Lo ideal es que sea siempre el owner de la base de datos y no un usuario en específico. En este caso vamos a poner DBO. Ok, entonces
¿Qué pasa? Que digamos que ahora queremos mover esa tabla que nosotros tenemos ahí hacia ese esquema, ¿verdad? Entonces decimos acá alter esquema y le decimos DBO y vamos a transferir a TBL, ¿cómo se llama este esquema? Emisión de cheques. Punto TBL cheques. ¿Cómo se llama? TBL cheques. Bien. Al revés. Lo que tengo que poner aquí es este y este. Ahí sí. Entonces, si refrescamos acá la tabla, como ven ahora, ella ya pertenece al esquema cheques, y yo puedo asignarle un permiso aquí a ese esquema a todos los usuarios que yo quiera, y ya ese usuario dentro de ese esquema, todas las tablas que yo cree ahí van a tener permiso directamente a esas tablas. No tengo que ir tabla por tabla asignando esos permisos. Y ya para poder hacerle un query a esa tabla, ahí en esa tabla yo ya yo no puedo venir y decirle TBL cheques, como se llamaba. Fíjense aquí, se llamaba antes TBL cheques. Fíjense que no lo encuentra. Ahora tengo que especificarle que es emisión de cheques, el esquema, y que dentro de ese esquema es que se encuentra la base de datos. No toma el escrito cheques. TBL cheques. ¿Perdón? TBL cheques. No está mal escrito. No lleva una mayúscula. Cheques. En TBL. No, en esa parte él no es muy descriptivo. Ok. Sí. No hay case sensitive. No hay que sensitive. Con los nombres de objetos no. También recuerden que cada base de datos tiene su versión también, además del servidor, y para ustedes saber eso tienen que venir acá y correr el siguiente comando.
Vamos a chequearlo mejor primero. Vamos a ver qué versión tiene mejor. Y no estar cambiando eso. Esto es... No, se puede acá. Vamos a ver si... No sé por qué no lo dice. Vamos a ver si con la función... Vamos a ver si aquí sí me lo dice de esta manera. Ah, es que no lo tiene. Sí, es que tengo que añadirlo entonces primero. Bueno, ahí ustedes pueden ir poniéndole la versión de la base de datos. Y entonces esa versión ustedes la pueden tener por cliente, digamos. Y cada cliente ahí sabe, ahí si ustedes tienen control de en qué versión está trabajando ese cliente. No, ahí, aquí entonces hay que ponerle Standard Properties. Vamos a añadirle ahí a esa base de datos que ya va a estar con una base de datos. Y vamos a ponerle acá la versión que ustedes digan que ese cliente está funcionando en la empresa donde ustedes están. Vamos a ver. Ponerle 5. Y entonces aquí le doy ejecutar. Ay, perdón. Aquí. Ahora sí. No. Vamos a ponerle value. Ahí lo que debe ir. Le doy value. Y ahora chequeo en el properties de la extended properties y ahí debe estar. También si yo le digo aquí un refresh a la base de datos y chequeo la propiedad en que está en qué versión está esa base de datos, ya fíjense que ya yo tengo la versión ahí. O sea que ustedes pueden ir añadiendo esas propiedades a la base de datos y la pueden ir consultando. Son metadata que dice de la versión del sistema que está usando ese usuario. Datos acerca de los datos. ¿Perdón? Bueno, en este caso, Sí. datos acerca de la base. Sí. Sí, usted al final dice, no, esa porquería, quiten eso de ahí, eso no va. Y lo quiere borrar, bueno, y ahí ustedes no tienen que especificar el valor acá. Simplemente en vez de darle un add, simplemente le dan un drop. Y acá especifican que le van a dar un drop a el valor, al nombre de database version. Y entonces chequen de nuevo ahí a nivel de las extensiones y no la vamos a ver. Okay.
Entonces vamos a ver, acá quería recordarles que en el folder de data donde ponemos los archivos de base de datos acá, observen que hay un archivo que es .mdf. Ese archivo .mdf es un archivo donde están los datos de verdad, ahí están los datos almacenados. En log, recuerden que ahí va a estar las transacciones que van ocurriendo durante el día, los inserts, los deletes, los updates, si ustedes actualizaron las estadísticas de la base de datos, si ustedes rebuildearon los índices, le dieron mantenimiento a los índices, toda esa información, si ustedes truncaron una tabla o borraron por delete una tabla completa, todo eso se almacena ahí en el log. Hay ciertas operaciones que no se graban en el log por completo. Los hash se guardan ahí. ¿Hash de qué? Eso es con relación a la contraseña, No, eso se guardan en el master, en el MDF. Ok. Vamos a ver todos esos archivos, ¿dónde están localizados? Recuerden que ustedes pueden buscarlos aquí en Select From. Database. Y ahí observen donde le dice dónde está ese archivo localizado, exactamente la ruta completa. Profesor, ¿por qué el log se guarda en LDF? Se guarda aparte porque es algo temporal que sirve para recovery, más o menos. Si el servidor se cae por electricidad y habían transacciones en memoria que no se habían puesto en el disco todavía, que no habían sido grabadas al disco en el MDF, el LDF las tiene todas en el orden en que ejecutaron, y entonces se aplican cuando va subiendo el servidor. SQL agarra y las lee del log y la va aplicando en el archivo de .mdf. Es como si fuera una caja negra de vuelo. De acuerdo. No lo subestimen, es sumamente importante para poder entonces recuperar transacciones y no se pierdan, para poder mantener íntegra la base de datos. Entonces, vamos a ver. También podemos darle crear bases de datos de manera por comando. Déjenme facilitar las cosas y buscarlo por aquí.
Ustedes pueden crear base de datos así, tan sencillo como decir, por ejemplo, create database Orillo 2, por ejemplo. Le doy go. Y ahí le doy crear. Y si la busco por acá, la van a ver ahí, ¿verdad? Pero también ustedes pueden especificarle toda una serie de... Él cogió, fíjense, una serie de defaults. Ustedes van a ver. Como pueden apreciar ahí. Ahí él lo creó con todos los defaults. Borrarla. Y la borré. Pero ustedes pueden crearla con todos los parámetros. Vamos a ver. Vamos a buscar un ejemplo. Ahí es que usted se refiere a que es mejor crearla por el entorno gráfico. Sí. Porque así no hay que especificar ninguno de esos parámetros ni nada. Así mismo, sin necesidad. A menos que tú lo vayas a hacer en varios servidores a la vez. Exacto. Sí, ahí ya si tú lo quieres tener homogéneo en todos los sitios sin equivocarte, bueno, ok, tú lo haces entonces de esta manera, de manera por Transact SQL. Mira, por ejemplo, esta de ventas, fíjate cómo él la está creando ahí en esas rutas. Asegúrense que la ruta que tengan es la correcta. Por ejemplo, en este caso yo agarro, copio la ruta que tengo donde yo quiero grabar las bases de datos y la modifico aquí. ¿Ven? Y aquí al final, observen, miren el tamaño, size, cómo va a ir creciendo. No se copió, profesor. No se copió. No. Cuando es por el entorno gráfico automático le asigna el tamaño Sí, ya. y el máximo. Y entonces observen, ahora yo le doy aquí crear y de ahí está creando la base de datos. Fíjense que duró hasta un poco más de lo que duró la otra. Mírenla ahí. La tabla de ventas. Y de nuevo él la creó con todos los defaults. Con todos los defaults. Si no son todo lo que yo no, los parámetros que yo no puse, lo puso con defaults. Miren ahí todo como él colocó las cosas. Entonces, yo puedo añadirle otro archivo a esto. Vamos a hacerlo por acá. Puedo modificar esa base de datos y llamar, se llama sales, y puedo ahí entonces especificar que voy a añadir un nuevo archivo de datos y que ese archivo de datos, vamos a ver, vamos a copiar esta parte de acá.
Y acá, entonces, el archivo de datos, le vamos a poner archivo de datos 2 y no puede haber otro archivo de datos con extensión MDF. Ya los otros archivos de datos adicionales que uno le añada tienen que ser NDF. Y acá, entonces, le pongo los mismos valores acá. El archivo de datos sería número 2. Y el size, vamos a ponerle ahora en vez de 10, ponerle 100 y especificar que son megabytes. Vamos a especificarle aquí que son 1024K, que va a ir creciendo. Y ya. Vamos a darle aquí crear, a ver. Ahí si en lo adelante, por ejemplo, da problema de site, nada más que ir y hacerle otro alto. Sí, exactamente. Aumentarle por ahí. Exacto. El max size, vamos a ponerle acá 500 megabytes. Si vamos ahora y vemos acá a nivel de los files, sí, van a ver ahí que hay otro archivo de datos ahí. Pero ya ¿sí? el site, eso del tamaño queda ahí en memoria, o sea que va a ocupar memoria todo eso. Sí, si tú lo ves aquí en el disco. Entonces, no sería, hay que ser cuidadoso ahí entonces porque depende. Ahí, si tú chequeas, míralo ahí, ya se creó y está cogiendo 102 megas. O sea que podría también, dependiendo del tamaño que uno le coloque, y ralentizar la base de datos también. No, ahí entonces tú podrías separarlo si tú tienes discos distintos y quizá algunos discos, ese disco ya tú le estás viendo que va a tener un fin de vida. Tú puedes pasar algunos objetos de datos, ponerlo en este otro archivo de datos, en este otro database file y mover y lo moviendo y lo teniendo en el otro disco. Incluso cuando tú creas objetos, tú puedes especificar dónde se van a crear esos objetos. Okay. Mucha gente, incluso hay gente, yo he visto gente que crea índices, los índices de las bases de datos los va metiendo en un archivo aparte. Hay cada quien. No le veo sentido si tú tienes todo tu storage en SSD, pero si tú estás teniendo discos aparte de 7000 revoluciones, de 4000 y pico revoluciones, que son lentos, y tú tienes muchos discos así, tú puedes ir moviendo cosas a diferentes discos y tratando de buscar más velocidad, tratando de hacer que más discos estén leyendo y tenga que leer menos. Y Exacto. distribuyendo, tú sabes, la carga para poder valerte de algo. Hay sitios así, hay empresas que no compran discos buenos, sino que son de esos discos, ¿sabes? Baratos. Y son servidores hechos que no son de marca, tú sabes, son servidores que son realmente de máquina clon, tú sabes, que uno va creándola. Hay de todo. En esos casos tú puedes ir haciendo ese tipo de cosas para mantener un performance.
También podemos cambiarle el nombre a estos archivos de datos, pero no a nivel de disco, sino a nivel de lógico. Perdón. Si ustedes ven acá, y dice, pero ven acá, le puse dat. Yo quise haberle llamado data. ¿Por qué? Porque mira, es que el que está arriba se llama data. No. Bueno, tú dices data. Pero digamos que quisimos haber dicho data 2. Bueno, eso usted lo puede cambiar. Usted puede venir y decirle acá go. Y ahí, en vez de darle un add file, le puede decir modify file. Y aquí usted puede decirle ahí el nombre actual que tiene. El name es, esta parte aquí no va, esto acá. Aquí le digo n. Y acá le digo data 2. Y puedo poner acá new name. Y aquí le especifico y vamos a ponerle este nombre. Pero ponérselo con el nombre de data. Entonces ahora ejecuto esta parte. Acá esto hay que quitárselo. Y ahí le puse option name. Ya. Sí. Aquí tengo que hacer el file name solamente. Ahí está. Entonces acá si vamos le damos un refresh acá y nos vamos por sales, ustedes van a ver ahí que el file está ahí y ahora se llama data 2. Lo pueden hacer de manera gráfica, como también lo pueden hacer como lo vimos ya por comando. De nuevo, si ustedes quieren ver todos esos archivos donde están en el disco, porque quizá ustedes tienen unos bases de datos en un lado y tienen otras bases de datos en otro lado. Siempre que ustedes deseen, pueden chequear, digamos, en esa base de datos y darle ese select from, le dan el name. Y vamos a darle acá el name, una palabra reservada. Tenemos que usar acá el sys database files. Y aquí ustedes dicen
el physical location también de el archivo, y observen que ahí él le dice inmediatamente esa base de datos dónde está, por si no la encuentran y dice, pero ¿dónde que ella está? Por ahí la localizan y saben en el disco dónde que ella está. Sí, hay otro que se llama sysfiles, que también podemos verlo. Y este genera esta información distinta. Son dos comandos para producir, saber dónde están localizadas las bases de datos. Sysfile funciona sobre todo por compatibilidad con sistemas viejos, pero ya está despreciado, y en lo adelante les recomiendo que se acostumbren a usar database files. Sysfiles está realmente para ser compatible con sistemas como SQL 2000, que ya hace tiempo, hace más de 20 años que fue lanzado, o sea que es bueno no usarlo para que no tener sorpresa a futuro, no crear scripts que hagan uso de a futuro. Okay. Yo creo que hasta ahí lo dejaría por hoy. Hemos avanzado bastante en lo que es la administración. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. Cualquier cosa también recuerden que estamos por chat. Eviten hacerme preguntas personales por persona individual. Me gustaría que la hagan por grupo para que otros puedan aprovechar de las respuestas también. Profesor, Sí. Excelente. si puede compartir por favor ese notepad para tener los apuntes, que no los anote todos de la tarea. Sí. Aquí va su tarea. Y los videos también, profesor. Los videos, el link de donde se van a compartir por el grupo. Oh, sí, yo siempre lo comparto por el grupo, lo subo a YouTube y lo comparto. Recuerden que allá yo creé un playlist, es decir, ustedes lo van a tener todos los videos ahí en orden y lo pueden volver a ver en orden, como si fuera una serie de películas en Netflix. Excelente, profesor, magistral presentación. Muy bien, gracias. Esperando servirle a Dios siempre. Eso es así. Ahí está la tareita en el chat. Mucha tarea que dejé. Y entonces y la puso un poquito fuerte ahí con el asunto del usuario cuando eliminó a J. Pérez para volverle a asignar los permisos. Era los permisos nuevos, de nuevo. Sí. Disculpen que me estaban escribiendo ahí del trabajo. Que tú me decías, disculpa. Bueno. Sí. No, que el compañero hable. Ok. Pues hasta ahí los llevo hoy, muchachos. Entonces, que pasen buen fin de semana. Bueno, profesor. ¿Sí? Dos cosas. Primero, ¿qué tema vamos a tocar ya la semana que viene? Bueno, lo que estamos siguiendo es el programa de clase y estamos en lo que sería administración de base de datos, que es el primer capítulo.
Ok, también yo me imagino que, bueno, sería recomendable que usted use Slack ya para compartir los códigos que usted escriba durante la clase, durante cada clase. Es que están en el video, solamente tienen que parar el video y escribirlo. Ah, bueno, ok, perfecto. Exacto, Sí, exacto. Así se practica mejor. sí. Ustedes vayan parando el video y van escribiendo y van viendo si ya van teniendo el mismo resultado, porque cuando yo lo mando por Slack, ustedes tienen el script, pero no están viendo qué resultado debe de esperarse. Sí. Entonces es bueno que eso lo tiene el video, que ustedes lo pueden ir parando, lo pueden ir iniciando. Está ahí, señores, YouTube es gratis. Recomendaciones, profesor. Recomendaciones. Que yo le puedo dar a ¿Qué no ustedes. Sí. La única recomendación que yo le puedo dar a ustedes es practicar. No sé si ustedes se acuerdan cuando han visto niños chiquitos tratando de empezar a caminar, ¿verdad? Y ven Sí. que tratan de pararse, se caen, se caen de nuevo, vuelven y se paran y siguen. Y esa práctica es la que lo hace luego caminar. Lo que parece imposible, ese niño lo logra. En un momento dado, intentando y volviendo, intentando. Sean niños en esa parte, y sean eh, digamos, constantes, practiquen por lo menos 1 hora diaria, si desean de verdad progresar en esta área de base de datos, sobre todo en la parte de administración, si se van por desarrollo, si se van por ciencia de datos, no importa el área que se vayan, tienen que dedicarle por lo menos 1 hora diaria. Este es un área que necesita de muchas habilidades. No se adquieren de la noche a la mañana. Muchos jóvenes quisieran que las cosas fueran instantáneas, que yo al terminar este curso ya fueran expertos y tengan toda la experiencia que yo pueda tener adquirida en 20 años. Eso no es posible, porque hay una serie de circunstancias, experiencias, cosas que pasan que no las llevan ustedes consigo. Por eso es bueno practicar. Fíjense que ahorita me decía uno de sus compañeros, pues ya usted dio la respuesta. Y yo digo, pues hazlo, a ver si es verdad. Porque una cosa es cuando uno lo ve en el video. Hay gente que piensa que cuando lo está leyendo en el video ya aprendió. Créanme que con SQL no es así. Vayan y practíquenlo y háganlo con la mano. Tiren en los comandos. Vayan al modo gráfico y háganlo ustedes. Pregunta. ¿Le puedo compartir mi pantalla para que vea por qué no me está permitiendo la tabla de cuentas por cobrar? No me está permitiendo la base de datos ni seleccionar ninguna de las tablas que creamos ni nada, no me lo permite. Comparte. Hay algo muy importante también, profe, como usted mencionó, de que cuando estamos presentando algunos errores, es bueno detenerse y tomarse su tiempo, analizar bien, investigar. Investigar, así es. Sí. Sí. Si pueden ver, Stack Overflow, está también en los foros de Microsoft. Exacto. Y ver los problemas que pasan en la vida real. Profesor, la pantalla suya, deje de compartirla para yo compartir. Yo no la tengo compartida. Sí, yo lo estoy viendo a usted. Fíjate que Share Connect. Cámara yo no lo tengo. Mira, el share screen mío no está. Míralo ahí. La cámara es independiente del share screen. Son dos cosas diferentes. Ahí la ve la mía. Sí. Ok. Por ejemplo, eso es básico y sencillo, pero me da error, ese error. Y he estado verificando. Mijo, chequea el nombre de la tabla, se llama cheque, este vele cheque, míralo al lado. No se llama cuenta por pagar.
Es la Sí, base pero, de datos. ok, no, yo simplemente cambié fue al nombre de la base de datos, pero cuando le pongo TBL cheque, me da error. Ah, bueno, ahora mire. No, es que estabas mal. No, bueno, mírelo aquí. Aquí yo lo hice, déjeme darle control Z para que usted vea que yo tenía TBL cheque y no me lo permitía, espere. Porque estás en la base de datos incorrecta, mijo. Mira arriba, dice master. Ah, ok, ahora sí, aquí en la segunda parte, aquí, sí, ya la vi aquí en esta, que aquí estaba en la que era. Puede que me confundí, está bien, gracias. Por eso es bueno crear la ventana de query desde la base de datos actual para que así arriba Sí. se coloque de una vez. En efecto. Sí, esa segunda yo la creé de ahí mismo, ahí me dio, y no me percaté en la anterior que yo estaba en máster. Sí, está bien, gracias. Muchachos, entonces los dejo. Tengo otra clase de 12 a 6 ahora. Bueno, Voy a profe, descansar. pues, Un muchas abrazo. gracias. Nos Gracias por mantenemos en todo. contacto por WhatsApp. Ok, excelente. Excelente.